Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Me da mucha alegría poderles saludar en este día miércoles 3 de enero del 2024 y desearles a todos ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Afrén, predicador cristiano católico. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos ilumine para que ustedes y yo recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con recibirla, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Y que con perseverancia, recibiendo la palabra de Dios con humildad, guardándola con exactitud y también transmitiéndola con fidelidad, con perseverancia, ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas de Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy miércoles 3 de enero del 2024 estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 del versículo 29 al 34 y vemos el testimonio de Juan el Bautista, que al ver a Jesús, Juan 1:29, le dice a sus discípulos: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice San Juan: aquel que me envió, o sea, Dios que le envió a Juan a anunciar, a preparar el camino del Señor, dice: aquel que me envió me dijo, aquel a quien el Espíritu baje del cielo en forma de paloma y venga sobre él, ese es mi elegido. Y justamente lo que pasa en Marcos capítulo 1 del versículo 10 al 11, cuando Jesús sale del río y el Espíritu de Dios baja sobre él en forma de paloma.
Entonces, por eso Juan sabe que él es el elegido de Dios, y esa voz que, de hecho, vamos a leerlo, San Marcos capítulo 1, versículo del 10 al 11. Entonces, Marcos sabe que él es el Cristo, el ungido de Dios. Vamos a leer juntos San Marcos capítulo 1, versículo del 10 al 11. Muy bien, pueden buscar conmigo San Marcos capítulo 1 del versículo 10 al versículo 11. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, ese es el testimonio de San Juan, que él nos dice en el versículo 32, y Juan dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu que bajaba como paloma del cielo y quedaba sobre él, sobre Jesucristo. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan da testimonio de eso. Por eso ustedes y yo podemos mirar allá en Isaías capítulo 61, versículo 1, cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ese es el Espíritu de Dios que viene sobre Jesucristo, y Juan da testimonio de eso. Ahora quiero regresar con ustedes al versículo 29, cuando San Juan dice: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quiero explicarles de una manera sencilla esto de Jesús es el Cordero, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, para quitar el pecado, había que los sacerdotes sacrificaban, por ejemplo, animales. Por ejemplo, en Levítico 5, pueden leerlo, todo el capítulo de Levítico 5. Levítico 5:5 en adelante, Levítico 5:17, nos dice que para borrar los pecados de la persona que había pecado, entonces los sacerdotes ofrecían animales. La persona que había pecado llevaba animales al sacerdote, y el sacerdote los sacrificaba y les ofrecía esa sangre a Dios. Ahora, también podemos ver en Éxodo desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 12, se presentan las 10 plagas que Dios envía a Faraón por no dejar salir de Egipto a los israelitas. Son 10 plagas. Están en Éxodo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Podemos ver las 10 plagas de Egipto. Y la 10ª plaga es la plaga que va a venir y matar a todos los primogénitos. Desde el primogénito, los primeros nacidos, los primeros hijos del faraón, desde el faraón y de todos los egipcios. Ahora, ¿cómo se va a salvar el pueblo de Israel? Éxodo capítulo 12. Entonces ahí el Señor le da la señal, por ejemplo, a Moisés y a Aarón, para que indiquen al pueblo de Israel cómo es que ellos se van a salvar. Entonces ellos tienen que sacrificar un animal. Si son una familia grande, si son una familia pequeña, tienen que sacrificar un cordero. Entonces, o si no, un toro. Entonces,
sacrificaban sangre de animales. Ahora, la señal que Dios les da en el versículo 12 dice: esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que matar, a sacrificar el animal y poner la sangre en la puerta. Y esa sangre era como señal, era señal que ahí están israelitas, para que no sean matados los primogénitos de los israelitas, sino los primogénitos de Egipto. Y para entender un poquito más, quiero leer, de hecho vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: en el país de Egipto, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración de cada cual, que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Entonces aquí ellos tienen que comer carne de res entre los corderos y los cabritos. Muy importante esto. Será una res sin defecto de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Entonces, la comunidad de Israel tiene que inmolar, tiene que sacrificar al cordero cabrito. Escuchen, esto es muy, muy, muy importante. Muy bien. Tomaréis luego la sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Entonces ellos tienen que comérsela. Y es un cabrito, nada de que es un símbolo, es un cabrito. Tienen que comerse esa res de ese cordero o cabrito, tienen que comerse, y la sangre de ese cordero o cabrito tienen que ponerlo en los umbrales. Tienen que ponerlo en las jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Entonces el pueblo de Israel tenía que comerse la carne del cordero, comerse. Muy bien. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana. Por si sobra algo al amanecer, lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida.
los pies calzados y el bastón en la mano, y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Pascua, el paso. Eso quiere decir la Pascua y el paso. Entonces aquí el versículo 12 que leímos anteriormente, lo vamos a leer otra vez. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al pueblo de Egipto. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta de Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Entonces aquí la señal para el pueblo de Israel, para que ellos puedan salvarse, tiene que inmolar al cordero, tienen que comerse la carne asada y la sangre del cordero les va a servir para su salvación. Entonces se están comiendo la carne, el cuerpo del cordero, y la sangre lo están poniendo en las puertas, en las casas, para servirse, y eso le va a servir de salvación. Y es verdadera carne, verdadera sangre, nada de símbolo. Ellos tienen que comerse eso. Muy bien. Y eso le servía al pueblo de Israel, le sirvió al pueblo de Israel para que la 10ª plaga a ellos no los tocara. Ahora, con esto explicado, quiero irme con ustedes a San Juan, capítulo 6, versículo del 54 al 56. Y quiero que ustedes y yo tomemos esto muy en cuenta. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 29. Por eso, en el pacto de la nueva alianza, en San Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20, donde dice que Jesús tomó pan y dando gracias, partió y se lo dio a sus discípulos y le dijo, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Entonces, vamos a ver donde Jesús promete que Él dará su cuerpo y su sangre para la salvación de nosotros, que somos el nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios, tenía que comerse ese cordero. Entonces le servía de salvación tanto la carne de ese cordero, también la sangre de ese cordero o cabrito. Ahora para nosotros, en el Nuevo Testamento, nos sirve para la salvación de nosotros el cuerpo de Cristo y también su sangre. Vamos a ver, San Juan capítulo 6, versículos del 54 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Recuerdan en Éxodo 12? Los israelitas tenían que comer el cordero y con la sangre poner en la puerta para así quedar vivos. Eso es como dice en Colosenses 2:17, sombra de lo que ha de venir. La realidad, cuando Jesús se presenta a nosotros, el nuevo pueblo de Dios, dice así, mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Por eso es importante que ustedes y yo nos comamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Alguien me dijo una vez, pero ahí se refiere a la Biblia. ¿Qué es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué es comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Dicen los protestantes ignorantes que no saben. Y con ignorantes no es un insulto, es que ignora, que no sabe. La Biblia. Vamos a ver. Entonces Jesús aquí tiene que decir, mi cuerpo es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nada de que simboliza. Es verdadera comida, el cuerpo de Cristo, y la sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo vamos a estar ustedes y yo en comunión con Jesucristo? A través de su cuerpo y su sangre, que Él nos dice que tenemos que comérnosla. Nada de que un símbolo. Dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo
en Él. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, que ustedes y yo nos acerquemos al sacramento de la Santa Eucaristía, el culmen de la vida cristiana, acercarnos a comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva y nos da la vida eterna. Y dice el versículo 57, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Entonces, ustedes y yo, cuando comemos el cuerpo de Cristo, la sangre, su cuerpo y su sangre, entonces vivimos por Jesucristo. Estamos en unión con Jesucristo. Ahí sí podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, estamos en comunión con Cristo y podemos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Nosotros no podemos decir de palabras vacías, ya no soy yo quien vive, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. ¿Y por qué? Porque Cristo vive en mí, pero vas a la Santa Eucaristía, participas del culto de la nueva alianza, que es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es la pregunta. Mis queridos hermanos y hermanas, como para el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en Éxodo 12, del 1 en adelante, pueden leerlo del 1 al 14, ahí vemos que el cordero y la sangre del cordero les sirvió a ellos para salvación. Cristo en San Lucas 22, del versículo 19 al 20, él ya no se presenta, él, como así en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Levítico 5, se presentaba el sacerdote con un animal para ofrecer por el sacrificio de los pecados, sino se presenta a Cristo y se ofrece él mismo, da su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante estar en unión común con el Señor, permanecer con el Señor. ¿Y cómo se permanece en el Señor? Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El versículo 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Mis queridos hermanos y hermanas, acerquémonos al sacramento de la Santa Eucaristía. Obviamente, estando ya preparados, habiendo antes asistido y participado de la misericordia del Señor a través del sacramento de la confesión y penitencia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Un abrazo para todos. Como dice en Números 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les